Soy una anónima, bien anónima. Acá está la carta que nos compartieron. Muchas gracias por la confianza y quédense para que la escuchen. Comienza. Esta es mi historia. Desde pequeña he sido bien corajuda. Le hacía muchos berrinches a mi mamá y fui creciendo y como de los 5 años para arriba ya no era solo el coraje, me daban ataques de berrinches si mi mamá me dejaba. Y por eso mis hermanos me tenían coraje, porque decían que yo era la consentida de mamá. Cuando tenía 7 años, me acuerdo que iban a llevar a una tía al hospital y mi mamá se iba a ir. Yo empecé a llorar y mi papá le dijo, vete, ahí déjala. Y me dio el ataque y caí al suelo. Mis hermanos me echaron agua florida para que volviera. Llegó mi papá con un cinturón y me dio 3 cinturonazos y fue mi remedio. Pasó el tiempo. Cuando tenía 12 años me empezaban a salir mis pechos y mi madre bien asustada me decía ponte ropa bien floja porque no te vea tu papá. Y mientras ella encontraba una canica grande para deshacérmela, y sí lo hizo. No se dio cuenta mi padre cuando cumplí 14 años. Mi padre preguntó a mi madre por qué no le han salido los pechos. Y mi madre contestó, no sé. Y luego enseguida él empezó a tocarme y me tocaba los pechos, me besaba la boca, me tocaba mis partes íntimas. Y así pasó. En eso escuché que una de mis hermanas estaba embarazada y nadie le decía de quién. Y le dijeron a él que es su esposo, que se casaran, porque nadie podía saber que ella estaba embarazada, porque éramos una familia de alta sociedad y se casaron, pero el embarazo era de mi papá. Cuando nació la niña, mi mamá era la partera de la aldea y le hablaron a mi abuela, la mamá de mi padre, y dicen que ella la ahorcó a la bebé y nadie la pudo ver. Pero la gente se dio cuenta porque yo dije en el rosario y mi mamá me dio una santa cueriza y me quemó los pies con lumbre. Mi hermana, que es poquito más grande que yo, siempre me recuerda. Bueno, así pasó. Y mi papá todos los días hacía lo mismo. Y mi hermana más pequeña y yo siempre dormíamos amarradas con lazos y debajo de la cama, pero él dormidas nos pasaba para la cama y siempre era lo mismo. Nos amarraba los calzones para que nosotros viéramos que si nos tocaba siempre después de cumplir los 15 años, donde quiera que nos miraba solas, nos tocaba, nos mandaban a trabajar y allí nos tocaba. A mi hermana mayor la intentó matar porque ella le dijo a mi madre lo que él le había hecho. Cuando iban del pueblo para la casa, le tiró un machetazo para volarle la cabeza. No más que mi hermana era bien lista y se aventó del barranco de la casa y se fue huyendo. Duró 4 años desaparecida y cuando la encontraron, mi madre se la llevó para la casa otra vez y en corto se casó mi hermano y mi padre en la fiesta le metió un balazo. Gracias a Dios no se murió, pero ahora ya le está llegando la bala a su corazón. Y él nos decía a mí y a mi hermana que nosotros nomás faltábamos para que fuéramos sus mujeres. A los 17, el papá de mi hijo fue a pedir permiso para casarnos y él se lo negó. Y él le dijo que si volvía lo iba a matar. Y me dijo a mí que primero tenía que ser su mujer y después me podía casar. Y en unos días más era la peor pesadilla. Estaba haciendo tortillas y de repente llegaba, me besaba, me mordía mis pechos y me decía que me estaba preparando porque sus dioses le habían dicho a él que ya era la hora para que yo me entregara a él. Él era dueño de casi toda la aldea y uno de los más poderosos brujos. En esa semana yo me encontré con mi novio y le dije, si me quieres, sácame de aquí. Y sí, fue y me peleé a escondidas con él. Pero a mi padre no nos dejaba en paz. No podíamos salir de la casa porque nos velaba que nos iba a matar y estuvimos un mes escondidos. Y mis suegros mandaron al hijo al ejército para que mi padre no le hiciera nada. Y yo me quedé en la casa con ellos y me había embarazado y iba a tener una niña.
Viví una pesadilla todo mi embarazo, mis cuñadas no me dejaban comer, a veces solo tomaba agua y a los 3 meses llegó el hijo y me enteré que me había enamorado por una apuesta, porque nadie se les podía acercar a las hijas de don fulano. Y a los 9 meses que iban a ser mi hija, llegó mi mamá a visitarme a casa de mis suegros, a escondidas de mi padre, y me dijo: cuídate mi niña, porque tu papá me dijo que vas a morir junto con tu hija, porque lo deshonraste con sus dioses. Y sí, cuando llegó la hora, yo no tenía dolor y traía los piecitos de la niña afuera y le dije a mi suegra y corrieron a buscar la partera y estaba un día normal y nomás de repente se vino un aguacero horrible que los ríos empezaron a llenarse y cuando llegó la partera empezó a checarme y yo no tenía dolores y empezó a colgarme de los pies con un lazo para que mi niña se metiera y ella poder dar vueltas a la bebé, pero la niña no se metía, sus piececitos, y fueron a traer a mi madre a la otra aldea para que ella diera la autorización para llevarme al hospital. Y cuando llegamos me metieron rápido y me hicieron la cesárea, pero dicen que con la anestesia la bebé murió y dice mi mamá que cuando le dijeron a mi papá, él contestó que la que tenía que morir era yo. Y después me quedé en la casa de mi prima cerca del hospital para ir a las citas y mi novio me fue a visitar allí y me dijo que ya no quería nada conmigo y le dije yo: está bien, yo ya no quiero ir de sirvienta de tu familia porque eso era para las hermanas, para los padres, no, pero las hermanas sí decían eso. Y como 5 meses después yo ya estaba trabajando y se me ocurrió ir a visitar a mi mamá y ella del pelo me llevó a casa de mis suegros a dejarme allí y allí me quedé. Y a los 15 días llegó mi novio y me volví a embarazar de mi otro hijo, pero no duré ni 3 meses con él y me fui a casa de mis padres. Para entonces ya me hablaba mi padre y nació mi hijo y nunca nos volvimos a juntar. No le permití que le pusiera el apellido y tenía 11 meses mi hijo cuando mi tío era coyote y me dijo: ¿te quieres ir? Y le dije sí. Pasamos 3 meses para llegar a este país. Íbamos apenas a cruzar la cerca para empezar a caminar y nos atrapó la migraña. Y el agente de migración no permitió que nos deportaran y él metió un montón de papeles para que nos quedáramos aquí, mi hijo y yo, mi prima y su hija. Él nos llevó a dormir a su casa y habló con mi prima que él se casaba conmigo en ese ratito, pero yo tenía 21 años y tenía miedo de todo. Y me dio su número de teléfono de su casa para que le llamara si aceptaba, pero nunca le llamé porque me tocó toda cuando me metí a bañar. Yo tenía pánico y creo también a la esposa de mi primo. Cuando llegué aquí, mi cuñado ya me tenía vendida con un viejito gringo, pero pasaron muchas cosas y no me casé con él porque a mi papá lo habían secuestrado para matarlo por brujo. Mi padre a unas hijas les dejó muchas tierras y a las que no fuimos su mujer nos dejó poquito. Él decía que se convertía en animal porque muchos lo velaban para matarlo y nunca pudieron. La historia de mi familia es mucha. Cuando murió mi padre nadie lo pudo ver, dicen que solo el padre cuando le echó el agua bendita, pero se espantó. Y la historia es bastante larga, la verdad. Hay más cosas que yo creo que hay una segunda parte, pero la verdad es muy larga. Es muy larga la historia, la verdad que yo creo que esta es una parte nada más de lo que les pude, pues de lo que yo pude, pues capturar, porque hay más, pero pues vamos a ver si nos dan para una segunda parte. Pero por ahora les cuento solo la primera parte, bastante impactante. Yo creo que hay historias que son como una película. Hay historias que nos dejan con la boca abierta, ¿verdad? Con sentimientos. Pero sobre todo, pues yo creo que todas hemos pasado por momentos bien difíciles y son cosas que nos ha hecho, ¿verdad?, salir adelante, luchar por nuestros hijos, ser más fuertes y pues
nada, seguir echándole ganas. Gracias a nuestra amiga Anónima por compartirnos su historia. Y pues hay más en la historia, hay más. Hay una segunda parte, vamos a ver si nos comparten más y les compartimos por acá. Pero por ahora ha sido todo de su amiga Anónima, que nos compartió esta hermosa historia. Bueno, no es hermosa en realidad, pero pues el resultado final, ¿verdad? De lo que ahora en día yo creo que es lo más importante, que algo, pues, algo se aprende de cada mala experiencia. Así que gracias por su atención. Yo los espero en un próximo video. Hasta pronto.